Las reglas están para protegernos. Síguelas siempre. En lo profundo de las montañas de Montana se encuentra un pequeño pueblo llamado Edén. Y justo a las afueras, hay una vieja caseta de peaje oxidada. Custodia el único camino de entrada y salida del pueblo. He oído muchos rumores sobre esa vieja caseta de peaje. Algunos dicen que mantiene el mal alejado del pueblo. Otros dicen que en realidad es para impedir que nos vayamos. Y algunos dicen que es una puerta a un lugar diferente a nuestro mundo. Pero lo que sí sé con certeza es que es importante para nuestro pueblo. Tan importante, de hecho, que se considera un gran honor ser elegido para atender el puesto por la noche. Solo las familias más antiguas del pueblo tienen permitido hacerlo. Y mi familia, bueno, prácticamente fundamos el Edén. Y como hijo del alcalde, por fin tenía edad suficiente para hacer un turno. James, sabes por qué estamos aquí, ¿verdad?, dijo papá con voz ronca. Siempre sonaba como si acabara de gritar. Lo cual, para ser justos, solía ser cierto. Asentí, sabiendo que no debía tomármelo a la ligera. Sí, no se trata solo de vigilar la cabina. Se trata de mantener todo en orden, ¿verdad?, pregunté. Exacto. Es un honor. No solo velan por la seguridad del pueblo, sino que mantienen viva una tradición que nos ha protegido durante generaciones, dijo. Llegamos a la caseta de peaje. Nadie tiene que pagar durante el día. La barrera permanece levantada. Cualquiera puede entrar y salir cuando quiera. Pero por la noche, la cosa cambia. Siempre había alguien en la cabina después del atardecer. Pero nadie hablaba de lo que pasaba durante esos turnos. De todas formas, no nos dejaban salir del pueblo de noche. Así que nadie se molestó en averiguarlo. Delante había un cartel de madera que indicaba el pago. Costaba 1 centavo pasar. Papá abrió la puerta. La vieja puerta de madera crujió estrepitosamente al abrirse. Me hizo pasar. El espacio era reducido. Solo cabíamos nosotros dos. El aire estaba impregnado del olor a humedad de la madera vieja y el tabaco. Metió la mano en su abrigo y sacó un trozo de papel arrugado. Me lo entregó con una mirada severa. Ahora cualquiera puede pasar siempre que pague el peaje. Pero eso es más simbólico que otra cosa. Estas son las reglas que de verdad tienes que seguir. No las rompas, pase lo que pase. ¿Puedes hacerlo?, preguntó papá. Sí, puedo, respondí. Intenté sonar más segura de lo que me sentía. Me dio una palmadita en el hombro. Fue sorprendentemente suave. Sé que puedes. No te lo preguntaría si no creyera que estás lista. Su voz se suavizó por un instante. Entonces papá se dio la vuelta para irse. Estaba oscureciendo rápidamente y tenía que estar en casa pronto. Recuerda, hijo, las reglas son lo que nos protege. Es así como el pueblo ha sobrevivido durante todos estos siglos. Lo vi desaparecer calle abajo antes de desplegar el papel. Leí las reglas. Algunas no tenían sentido. No respondas a tu nombre. Traza el símbolo cuando el reloj marque la medianoche. Ignora el reflejo en el espejo entre las 3 y las 4 de la madrugada. No aceptes nada de la anciana. Nunca apagues la vieja radio. Ignora todos los gritos de auxilio. Saluda siempre al oficial sin cabeza. Me quedé mirando la lista, tratando de entenderla. ¿Qué oficial sin cabeza? ¿Y qué pinta la anciana con el espejo? ¿Eran acertijos o algo así? Pero papá no era de esos. Jamás haría una broma de esas. Nada le hacía más feliz que mantener el orden en casa. Así que pensé que mejor me lo tomaba en serio. Accioné un interruptor junto a la puerta. Una bombilla se encendió. Pero, la verdad, la cabina no estaba tan mal. De hecho, parecía bastante acogedora. Había un sillón mullido con una manta gruesa encima. Un calefactor eléctrico estaba en el suelo. En una esquina había un lavabo pequeño con espejo. Sobre una mesita colgada en la pared descansaban algunos libros y una radio antigua. La radio emitía un suave zumbido de fondo. Subí el volumen y encontré una emisora de rock suave. Empecé a sentirme como en casa. Traje agua y algo para picar, además de un termo con la sopa de pollo que había hecho papá. Destapé la botella y le di un buen trago. Papá no era el mejor cocinero,
pero la sopa me recordaba a casa. Era rica y familiar. Bueno, vamos allá, me dije. Miré el reloj. Eran las 6:15 de la tarde. El sol ya se había puesto. Papá dijo que solo podía irme al amanecer. Cerré la puerta con llave antes de sentarme en la silla y taparme las piernas con la manta. Imaginé que sería una noche larga, así que mejor me acomodaba. La primera media hora fue tranquila. Hojeé una vieja novela de misterio hasta que vi unas luces a lo lejos. Venían de un pequeño coche azul que salía de la ciudad. Era brillante y parecía más nuevo que la mayoría de los que hay por aquí. Iba despacio hacia el peaje. Dejé el libro y observé cómo el coche se acercaba lentamente. El conductor bajó la ventanilla y dejó caer una moneda brillante en la cesta de la colecta. Algo rutinario, ¿no? Pulsé el botón para levantar la barrera del peaje y saludé amablemente mientras el coche pasaba. Pero entonces, algo extraño me llamó la atención cuando las luces traseras se perdieron en la distancia. Me di cuenta de que no podía recordar al conductor en absoluto. Lo único que recordaba era una sonrisa. Solo una sonrisa borrosa e indistinta. No recordaba si tenía pelo, qué ropa llevaba, ni siquiera si el conductor era hombre o mujer. Nada. Me froté los ojos. Debía de estar más cansado de lo que pensaba. Pero cuanto más intentaba recordar algo del conductor, más parecía flotar esa sonrisa en mi memoria. No lograba asociarle una cara. Solo recuerdo los dientes perfectamente alineados, como sacados de una revista de odontología. ¿Y el coche azul? Me devané los sesos, pero no recordaba a nadie en Edén que condujera uno igual. Todo aquello me inquietaba. ¿Cómo era posible que no recordara nada de alguien a quien acababa de ver? Negué con la cabeza, intentando restarle importancia. «Contrólate, James», murmuré para mí mismo. Pero mientras aún intentaba sacudirme la extraña sensación de antes, un sedán verde brillante se detuvo en la caseta de peaje. El conductor era un hombre de mediana edad, con rostro amable. Bajó la ventanilla. La familiar letra de Take Me Home, Country Roads de John Denver llenó el aire. Caramba, esa canción me trajo tantos recuerdos. Mi papá y yo solíamos cantarla en casa cuando estaba de buen humor. «Qué buena elección», dije asintiendo. El hombre respondió con una sonrisa y un pulgar arriba. Echó una moneda en la cesta de la colecta y se marchó tarareando la canción. Pero entonces todo se puso raro, como un déjà vu. Otro sedán verde, idéntico al primero, se detuvo. Bajó la ventanilla y allí estaba el mismo tipo, con la misma sonrisa. ¿Y la música? Siguió sonando justo donde la había dejado. Qué gusto verte de nuevo», intenté bromear, sin entender qué pasaba. Él simplemente sonrió de nuevo, dejó caer otra moneda y se marchó. La canción siguió sonando todo el tiempo. Antes de que pudiera siquiera asimilar lo que había pasado, llegó otro sedán verde. El mismo tipo, la misma canción, continuando donde la había dejado. Esto se repitió una y otra vez. Cada vez, la canción retomaba exactamente donde se había detenido, hasta que finalmente terminó. Era como ver la misma escena una y otra vez, solo que la canción se iba recomponiendo un poco más cada vez. Miré el reloj cuando las últimas notas de Country Roads se desvanecieron con el último sedán verde. Habían pasado 45 minutos. 45 minutos del mismo coche, el mismo tipo y la misma canción, una y otra vez. Juraría que esos sedanes pasaban uno tras otro. No debería haber tardado tanto en terminar la canción. Me froté los ojos, esperando ver aparecer de nuevo el sedán. Pero no apareció. La carretera estaba tranquila, y de repente la noche se sentía mucho más fría. Unos minutos después, apareció un coche patrulla. Se dirigió a toda velocidad hacia la cabina con las luces intermitentes encendidas, y venía de las afueras de la ciudad. Eso me pilló desprevenida. En nuestro pueblo solo había un coche patrulla, y este no era. ¿Había pasado algo terrible en casa? El coche se detuvo frente a la cabina. Me preparé para lo peor cuando bajó la ventanilla, pero en vez de una cara conocida, no había ninguna. Ni siquiera la cabeza, solo un muñón sangriento donde debería haber estado el cuello de la gente. Sin embargo,
Su uniforme estaba impecable. Estaba impecablemente planchado, como si estuviera listo para una inspección. Llevaba una placa, pero no pude distinguir el nombre. Oí ruidos furiosos y gruñidos provenientes del asiento trasero. Algo feroz y salvaje que no sonaba ni humano ni animal. Recordando las reglas, saludé rápidamente al oficial sin cabeza. Él me devolvió el saludo. Un movimiento nítido y preciso que parecía normal a pesar de todo lo demás. Luego, sin decir palabra, se marchó en la noche. Tras ese encuentro con el oficial sin cabeza, volví a repasar detenidamente la lista de reglas de papá. Parecían más literales de lo que pensaba. La vieja radio cobró vida con un crujido mientras las leía, sobresaltándome. Empezó a cambiar de canal hasta que se detuvo en una emisora que nunca había oído. Se llamaba Radio Harmony. La voz del locutor se oía suave y tranquila. Decía que ya casi era la hora del disco de medianoche. Miré el reloj y se me hizo un nudo en el estómago. Eran casi las 12. No me parecía que llevara tanto tiempo en la cabina. Intenté descifrar cómo seguir la regla del símbolo. La lista decía que tenía que rastrear algo. ¿Pero con qué? Busqué en la cabina alguna pista. Fue entonces cuando vi una cajita debajo del escritorio. Dentro encontré un pincel viejo y un tintero polvoriento. Justo a tiempo, empezó a sonar una canción extraña en la radio. Supuse que era Midnight Record, la que había mencionado el presentador. Pero no se parecía a ninguna canción que hubiera escuchado antes. Era una mezcla de tambores y un zumbido agudo que me puso la piel de gallina. Intenté cambiar de emisora, pero la radio no me dejaba. Estaba atascada. Detrás de mí apareció un símbolo azul brillante en la puerta de la cabina de peaje. Formaba un círculo con runas dibujadas en su interior. Mojé el pincel en la tinta y las repasé con cuidado. El símbolo brillaba con más intensidad con cada runa que trazaba. Cuando llegué a la última, me cegaba. Apenas podía mantener los ojos abiertos. De fondo, la canción de la radio no era más que un grito ensordecedor. Cerré los ojos con fuerza, esperando a que todo terminara. Finalmente, la luz se apagó tan repentinamente como había aparecido. El símbolo había desaparecido por completo. La radio se quedó en silencio un instante antes de volver a mi emisora de rock suave. Todo había vuelto a la normalidad, pero el corazón me latía con fuerza. Me costaba respirar. Saqué un vaso de agua y me lo bebí de un trago. Y entonces lo oí. Un fuerte grito que venía de fuera. Levanté la vista. A lo lejos vi a una mujer que se acercaba tambaleándose a la caseta. Llevaba un abrigo viejo y gastado. Su rostro estaba cubierto por su larga y lacia cabellera. Se tambaleó hasta la barrera del peaje, intentando abrirse paso hacia el pueblo. La llamé, señalando el letrero. «Señora, solo cuesta 1 centavo. Por favor, no rompa la barrera», grité. Pero fue como si no me oyera. En vez de eso, se enfadó aún más. Se estrelló contra la barrera con tanta fuerza que la hizo temblar. Durante todo ese tiempo sollozaba desconsoladamente, como si se le hubiera roto el corazón. Le grité que parara, con la esperanza de sacarla del pánico que la embargaba. Eso la hizo reaccionar. Se quedó paralizada. Fue como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa de una película. Permaneció así durante unos segundos, sin moverse un ápice. De repente, se puso a 4 patas. Sus extremidades se extendieron por la calle, dirigiéndose directamente hacia mí. Su cabeza se balanceaba de arriba a abajo mientras se movía, como si tuviera el cuello atado a un hilo. Seguía sollozando incluso cuando saltó hacia la ventana. Se aferró a la cabina, exigiendo que la dejara entrar. Entonces, sin previo aviso, comenzó a golpearse la cabeza contra el cristal. Intenté calmarla, pero solo lloraba y se golpeaba la cara contra el vidrio. Fue entonces cuando vi las luces de la policía a lo lejos. Venían del pueblo. El coche patrulla frenó en seco y salió el agente sin cabeza. Se dirigió directamente hacia la mujer, la agarró y la bajó rápidamente de la cabina. La vi forcejeando para liberarse mientras él la metía en la patrulla.
Entonces hice lo único que podía hacer en ese momento. Levanté la mano y saludé al oficial sin cabeza. Las reglas son las reglas. Él me devolvió el saludo antes de marcharse con la mujer llorando. Me acomodé en el asiento y pensé en llamar a papá para preguntarle qué demonios estaba pasando. ¿Quién era ese policía sin cabeza? Pero claro, mi teléfono no tenía señal. Las preguntas tendrían que esperar hasta la mañana. Miré mi reloj. Eran casi las 2 de la madrugada. Una destartalada camioneta verde, cubierta de óxido, se detuvo frente a la cabina. Parecía que se iba a desarmar en cualquier momento. La conductora era una anciana que empezó a buscar a tientas una moneda cuando llegó al brazo del peaje. Fue entonces cuando recordé una de las reglas: no aceptar nada de la anciana. No estaba del todo seguro de si se trataba de la anciana a la que se refería la regla, pero no quise arriesgarme. Rápidamente pulsé el botón para levantar el brazo. «No hace falta, señora, puede pasar», le dije, intentando sonar lo más educado posible. Pero ella no quiso. Insistió en pagar, empujándome esa moneda sucia. La tranquilicé. «De verdad, no te preocupes. No tienes que pagar esta noche». Pero se puso más nerviosa, acercándome la moneda aún más. La miré con atención. Ni siquiera era un centavo. Era más grande y brillaba de forma extraña bajo la luz de la luna. Cuanto más la miraba, más parecía parpadear, como si no fuera del todo real. «Por favor, pase», empecé a suplicar. No quería tener nada que ver con esa moneda. Fuera lo que fuese, no me daba buena espina. A pesar de mis protestas, la anciana no cedió. Se inclinó hacia mí. «¿Sabes quién soy, jovencito?» Negué con la cabeza y di un paso atrás. «Nunca te había visto». Ella rió. «Te conozco desde que naciste, James. He estado aquí cada vez que ha nacido un niño en Edén, desde que tus antepasados se asentaron en estas tierras e hicieron un pacto conmigo». Mientras hablaba, noté que el óxido de su camioneta comenzaba a extenderse como una enfermedad. Trepaba por los costados y cubría el capó. Pero no se detuvo ahí. El óxido la alcanzó, impregnando su piel. Se desprendía con cada movimiento. Continuó, clavando sus ojos en los míos. «Tu pueblo le debe mucho a ese trato, muchacho. Teníamos un acuerdo. Seguridad y prosperidad para Edén, a cambio de ciertas concesiones». Sus palabras me helaron la sangre. No quería creerle. Pero el miedo en sus ojos y la sobrenatural propagación del óxido eran demasiado reales e inmediatos como para ignorarlos. «¿Qué clase de trato?», alcancé a preguntar. Ella sonrió y el óxido de sus labios se agrietó. «Un trato que ha mantenido este lugar vivo y próspero». El óxido le estaba corroyendo la ropa, las manos y el rostro. Sus facciones se iban deshumanizando poco a poco. Era como si se estuviera convirtiendo en una estatua. «Recuerda, James, toda regla tiene su razón de ser. Todo pacto tiene su precio», dijo con voz ronca, como un graznido, mientras el óxido le invadía la garganta. Con un último gesto de asentimiento, arrojó la moneda al camino y condujo hacia el pueblo. Su camioneta dejó una estela de partículas de óxido flotando en el aire. Observé hasta que sus luces traseras se perdieron en la oscuridad, volviendo mi atención al suelo donde había dejado caer la moneda. Ya no era una moneda. Allí, en el polvo, había algo más, una uña gigante y sucia. Pero no tuve tiempo de detenerme a pensar en ello. Unos faros brillaban a lo lejos, pero se veían diferentes. Esta vez no venían de un coche, sino de una motocicleta. Llegó a la caseta desde fuera de la ciudad, y su motor rompió el silencio de la noche. El conductor llevaba gafas de sol. Me pareció raro, teniendo en cuenta que estaba completamente oscuro. Se detuvo para pagar el peaje. Se subió las gafas para sonreírme y levantarme el pulgar al pasar. Pero algo salió terriblemente mal justo cuando cruzó el peaje. De repente, perdió el control de la moto, que derrapó por la carretera, dejando profundas marcas negras en el asfalto. La motocicleta se estrelló y el automovilista quedó atrapado debajo, sin moverse. «Oye, ¿estás bien?», grité con el corazón a mil.
Él gimió en respuesta y levantó débilmente la mano, indicándome que me acercara a ayudarlo. Estaba a punto de salir de la cabina cuando recordé la regla: ignorar cualquier grito de auxilio. Sentí un nudo en el estómago. Quería ayudarlo, pero esas reglas estaban ahí por algo, ¿no? Justo entonces olí gasolina en el aire, un olor penetrante e inquietante. La moto se incendió y el motorista empezó a gritar pidiendo auxilio. Una densa humareda negra se elevaba, dificultando la visión de lo que le ocurría. Mi instinto me gritaba que hiciera algo, y justo cuando iba a salir de la cabina, empezó a gritar mi nombre. Pero un momento, ¿cómo sabía mi nombre? Nunca se lo había dicho. Me detuve, con la mano sobre la puerta de la cabina. Otra regla me vino a la mente: no respondas a tu nombre. Sus gritos sonaban reales, pero la forma en que pronunció mi nombre me resultó extraña. Era tranquila y monótona, casi como si fuera una grabación que se reproducía sobre sus súplicas de ayuda. No me daba buena espina. Dudé mientras las llamas crecían, alcanzando los 2 metros de altura. Los gritos se hicieron más fuertes, más agudos. Pero oía mi nombre cada pocos segundos. Sonaba como si lo doblaran sobre los gritos. Justo entonces, el coche patrulla de siempre apareció al final de la carretera y se detuvo junto a los restos en llamas. El agente sin cabeza salió, se adentró en las llamas y sacó al conductor. Ya ni siquiera parecía humano, parecía más bien un ser de fuego. Caminaba con normalidad mientras el agente sin cabeza lo guiaba hasta el asiento trasero del coche patrulla. Yo no estaba en la cabina, pero aún así saludé al agente. La carretera quedó despejada cuando el coche se alejó. No había rastro de la motocicleta destrozada ni del fuego. Me quedé mirando fijamente la carretera. Sentía náuseas al pensar en lo cerca que estuve de infringir una norma. Un fuerte golpe proveniente del interior de la cabina me sacó de mi ensimismamiento. Con el corazón acelerado, seguí el sonido hasta el pequeño espejo del baño, encima del lavabo. Dudé y recordé la regla de no mirarse en el espejo entre las 3 y las 4 de la madrugada. Todavía no era esa hora, así que me arriesgué a echar un vistazo rápido. Lo que vi casi me deja sin aliento. En el espejo, otra versión de mí golpeaba desesperadamente el cristal. Vestía mi ropa, pero estaba rota y sucia. Un corte profundo le corría por la mejilla, y sus puños estaban ensangrentados mientras golpeaba el cristal. El reflejo parecía aterrorizado, con los ojos desorbitados por el pánico. Recordando la regla de ignorar los espejos entre las 3 y las 4 de la madrugada, miré el reloj. Todavía faltaban unos minutos para las 3, así que, técnicamente, aún podía mirarme sin problema. Pero lo que vi me hizo arrepentirme. Al volverme hacia el espejo, noté que unos faros aparecían a lo lejos, detrás de mi desesperado reflejo. Me giré para comprobar la carretera, pero estaba vacía. Ni un coche, ni luces, nada. Al mirar de nuevo por el espejo, vi que un vehículo se había detenido junto a la cabina. Era una ambulancia, y mi reflejo seguía golpeando frenéticamente el cristal. Observé, horrorizado, cómo un hombre alto con traje oscuro salía de la ambulancia. Lo más extraño, llevaba una máscara de cerdo. El hombre de la máscara llegó hasta la cabina del espejo e hizo algo impensable. Se metió a gatas por la ventanilla. El corazón me latía a 1000 por hora mientras volvía a mirar el reloj. Eran las 3 de la madrugada en punto. Recordando la regla, me obligué a apartar la mirada del espejo. Detrás de mí, los golpes se hicieron aún más fuertes, más frenéticos. Podía sentir cada ruido vibrando en el suelo de la cabina. Sonaba como si se rompieran huesos al golpear el espejo con más fuerza. Cerré los ojos con fuerza y me tapé los oídos con las manos, intentando bloquear todo el ruido. La regla era clara. Nada de mirarse al espejo entre las 3 y las 4 de la madrugada. Tenía que ignorarlo, pasara lo que pasara. Mientras permanecía allí, intentando acallar los horribles sonidos que provenían del espejo, el crujido de huesos cesó de repente. Pero enseguida fue reemplazado por un nuevo sonido, igualmente inquietante.
Un golpe sordo, fuerte y húmedo. Era repetitivo y constante, y cada golpe sonaba más húmedo que el anterior. Justo entonces, un coche se detuvo en la caseta de peaje. Intentando parecer normal, tomé la moneda del conductor y levanté la barrera para dejarlo pasar. El conductor me saludó con un gesto de cabeza y se marchó. Nada fuera de lo común. Llegó otro coche y otro más. Todos los conductores parecían completamente normales y pagaron el peaje sin rechistar. Por un momento, casi me pareció normal, como si estuviera trabajando en un peaje cualquiera. Pero no era así. Eran las 3 de la madrugada, en una carretera secundaria. No debería haber tanto tráfico. ¿Quiénes eran esas personas que entraban y salían del pueblo? Algo no cuadraba. El flujo constante de coches parecía demasiado programado, demasiado regular. Durante todo ese tiempo, ese horrible y sordo golpeteo continuaba contra el espejo. Era implacable. Y al pasar junto al siguiente coche, oí un nuevo sonido. Podía oír el sonido de cerdos entre cada golpe. Chillidos, resoplidos, incluso algún que otro bufido. Pero era inconfundible. Intenté concentrarme en la carretera, en los conductores pagando los peajes. Cualquier cosa menos los ruidos a mis espaldas. Pero era difícil. El golpeteo parecía hacerse más fuerte y desesperado con cada minuto que pasaba. Sentía como si cada sonido se grabara a fuego en mi cerebro. En cuanto el reloj marcó las 4 de la madrugada, la familiar imagen de un coche patrulla rasgó la oscuridad. Era de nuevo el oficial sin cabeza, pero esta vez algo estaba atado al techo de su coche. Era una cabeza de cerdo gigante, mucho más grande que cualquiera que hubiera visto jamás. Era tan grande que parecía que se iba a desprender en cualquier momento. No se parecía a ningún cerdo que uno pudiera imaginar. Tenía la cara cubierta de pelo espeso y enmarañado. Tenía dientes afilados que sobresalían de su boca. Pus amarillenta goteaba de sus fosas nasales. Lo más extraño, le crecían astas en la cabeza. Al pasar por la caseta, recordé las normas y saludé rápidamente a la gente sin cabeza. En cuanto su coche pasó, el inquietante ruido sordo que me atormentaba desde el retrovisor cesó por fin. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Miré el reloj. Ya era seguro. Con cautela, me giré para mirarme en el espejo. Parecía normal, como cualquier otro, salvo por una pequeña grieta en el centro. Conforme avanzaba la noche, la cabina se fue acostumbrando a la rutina. A veces, la radio que escuchaba sintonizaba esa emisora extraña, Radio Harmony. Ponía música gospel antes de volver a mis canciones de rock. Intenté ignorarlo, concentrándome en la carretera y en los coches que pasaban. De repente, una furgoneta blanca se acercó a la caseta. Al aproximarse, el conductor bajó la ventanilla para pagar el peaje. Fue entonces cuando noté algo alarmante. Tenía la cabeza completamente girada hacia atrás, como si alguien le hubiera torcido el cuello. Con dificultad para mantener la compostura, dejé pasar rápidamente la furgoneta. Mientras se alejaba, vi más rostros en la ventana trasera. Todos me miraban fijamente, con la cabeza girada hacia atrás. Poco después, una mujer que conducía una camioneta verde brillante se detuvo. La camioneta era tan nueva que prácticamente relucía bajo las luces del puesto. Se asomó para pagar y me preguntó si había visto pasar a su madre. No podía estar segura. Habían pasado tantos coches. La mujer se rió, una risa ligera y despreocupada que desentonaba con todo lo que había ocurrido. Arrancó, dejando tras de sí una estela de pétalos de flores revoloteando en la carretera. Al acercarse el amanecer, mientras contaba los minutos para que terminara mi turno a las 6 de la mañana, de repente oí lo que parecían pasos a lo lejos. Entrecerré los ojos para mirar hacia la carretera, intentando distinguir la silueta que se acercaba al peaje. A medida que se acercaba, el sonido se convirtió en el correteo de numerosas patas sobre el asfalto. Lo que emergió de la oscuridad fue horripilante. Un ciempiés negro gigante con una cabeza humana al frente. El resto de su cuerpo se extendía en segmentos a lo largo del camino, precipitándose hacia mí.
Esto no se mencionaba en ninguna de las reglas. Al llegar a la cabina, comenzó a golpear la ventana. De cerca, pude ver que su cuerpo estaba formado por pieles cosidas, ensambladas de forma tan grotesca que no pude distinguir si eran humanas. A pesar de la violencia de sus acciones, el rostro humano del ciempiés permanecía inquietantemente impasible mientras seguía golpeando la cabina de peaje. Con cada impacto, sentía cómo la cabina temblaba, la estructura cediendo ante el embate. El monstruo ciempiés comenzó a enroscar su largo cuerpo alrededor de la cabina, constriñéndola como una serpiente. Las ventanas se empañaron por la presión de su piel oscura y cosida contra el cristal, y pronto apenas podía ver hacia afuera. La cabina crujía y gemía bajo la presión. Me alejé de las ventanas, sin saber qué hacer. Las reglas me habían preparado para mucho, pero para nada como esto. A través de la masa retorcida y cosida del monstruo ciempiés, pude ver a lo lejos las luces de la policía. Recordando todas las veces que el oficial sin cabeza había aparecido justo cuando necesitaba ayuda, me apresuré a levantar la barrera del peaje con la esperanza de que de alguna manera le hiciera una señal a él o a cualquier otra persona que pudiera ver. De repente, se oyó un estruendo afuera y la cabina se sacudió violentamente. La criatura ciempiés siseó con fuerza, aferrándose con más fuerza a la cabina, pero se mantuvo firme, apretando aún más. No podía ver qué sucedía afuera. Entonces, se oyeron disparos, seguidos de sonidos húmedos y cortantes, como si algo estuviera siendo cortado o desgarrado. La cabina quedó a oscuras. Solo podía esperar, deseando que terminara pronto. Se oyeron más disparos, esta vez más cerca, y la cabina volvió a temblar, con más violencia que antes. El impacto fue tan fuerte que me tiró al suelo, haciéndome caer contra el borde de la mesa. Un dolor agudo e intenso me atravesó la cabeza, y entonces todo se volvió negro. Cuando recobré el conocimiento, sonó la alarma de mi reloj, las 6:30 de la mañana. La luz del amanecer se filtraba por la cabina. Para mi sorpresa, parecía completamente normal. Ni rastro del monstruo, ni daños, ni rastro del oficial sin cabeza. Solo silencio y el amanecer. Sentí un dolor sordo donde me había golpeado la cabeza, pero me levanté y regresé al pueblo. Al acercarme, vi a mi padre esperándome. Su expresión era seria, y había un atisbo de preocupación en sus ojos. ¿Entiendes por qué las reglas son importantes ahora? ¿Por qué siempre tiene que haber alguien en la caseta de peaje por la noche?, preguntó. Asentí, aún asimilando todo. ¿Pero qué era eso? ¿La criatura ciempiés? Su rostro se ensombreció. La llamamos el desollador. Por eso no dejamos que nadie salga de la ciudad de noche. No es frecuente, pero lamento que haya ocurrido en tu primer turno. Creo que me salvó el oficial decapitado, dije, intentando comprender lo sucedido esa noche. Papá asintió. La norma de saludarlo es nueva. Lleva décadas intentando recuperar su cabeza. Mientras tanto, ayuda en la taquilla cuando puede. Papá hizo una pausa, sonrió y dijo una última cosa. Él siempre te protegerá, ¿sabes? Eres su bisnieto.